Esta 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a la apertura de la 9ª edición del Diálogo de Escritoras y Escritores de Latinoamérica, que se desarrollará en este 2022 hasta el martes 10 de mayo. Este encuentro se hace eco de las inquietudes y problemáticas que sacuden al mundo para debatirlas desde su perspectiva regional. Si la literatura es performativa, puede servirnos para abordar aquellos aspectos de la realidad que nos resultan incómodos, siempre desde un lugar creativo, novedoso y disruptivo. Queremos destacar y agradecer la presencia del director general de Fundación del Libro, el señor Ezequiel Martínez. Agradecemos y destacamos que nos acompañe Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de la señora Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La primera mesa que vamos a compartir ahora en esta inauguración tiene como lema la literatura como forma de resistencia, las pequeñas historias como metáforas de sociedades oprimidas, otra prueba de que lo personal es político. Participan la escritora chilena Diamela Elti y el escritor argentino Luis Guzmán. Modera esta mesa la señora Ana Alzomagnián, abogada, poeta, ensayista y traductora. Antes, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a la señora Dulce María Zúñiga, directora del Premio Film en Lengua Romance, para referirse a la última premiación. Bienvenida. Señoras, señores, buenas tardes. Vengo de Guadalajara, México, una ciudad donde desde 1987 se realiza la Feria Internacional del Libro, nacida en el seno de una universidad pública. Saludo desde aquí a su presidente, Raúl Padilla López, y a su directora general, Marisol Schultz, que nos acompaña en esta tarde. Vengo de Guadalajara, una ciudad nombrada por la UNESCO Capital Mundial del Libro en 2022, en buena medida gracias al impacto que ha ejercido la FIL en la cultura lectora de la región y aún del país. Una feria que ha sido distinguida con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2020. Nuestra FIL, hermana de esta Feria del Libro de Buenos Aires, entrega un premio literario cada año, un premio que en su origen llevó el nombre del jalisciense magnífico Juan Rulfo. Remitido por primera vez en 1991 a Nicanor Parra, poeta chileno excepcional e inclasificable. 30 años después, el premio se entregó a Diamela Elti, también chilena, autora igualmente excepcional e inclasificable. El jurado del Premio FIL de Literatura en Lengua Romances, que no lleva ya el nombre de Juan Rulfo, pero conserva una tradición de excelencia literaria, estuvo integrado como cada año por 7 expertos en letras del mundo neolatino. Lo cito en orden estrictamente alfabético: Lorena Amaro Castro, de Chile; Marco Belpoliti, de Italia; María Eunice Moreira, de Brasil; Rafael Olera Franco, de México; Javier Rodríguez Marco, de España; Juana Sabo y Simona Sora, de Rumanía. Gracias a este equipo de jurados maravillosos que nos designaron como ganadora a Diamela Elti. Los argumentos principales para reconocer a Diamela fueron estos, y cito fragmentos del acta resolutiva. Dice: por la profundidad de su escritura única, que renueva la reflexión sobre la literatura, el lenguaje y el poder en el cambio de siglo. Una voz trenzada con los cuestionamientos más urgentes de la época contemporánea, en tiempos de pandemia,
migraciones, depredación y devastación ambientales, por una trayectoria que trasciende las convenciones literarias para dialogar con la visualidad, la crítica, el feminismo, el psicoanálisis y las teorías contemporáneas posthumanistas. La obra de Elkut, constituidas por novelas, ensayos y crónicas, da lugar a subjetividades e historias hilvanadas por la resistencia, la marginalidad y el olvido, donde rescata lúcidamente las posibilidades de una nueva humanidad. Terminó la cita de la. Antes de escuchar el diálogo entre Diamela Elkut y Luis Guzmán, moderado por Ana Arzumaña, no puedo dejar de agradecer la hospitalidad de esta maravillosa Feria del Libro de Buenos Aires en nombre de quienes organizamos el Premio Philip de Literatura en Lengua Romance. Muchas gracias. Entonces, a quien modera esta mesa, la literatura como forma de resistencia, la señora Ana Arzumaña. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Es un placer y un honor para mí estar en esta mesa. Un diálogo que mantengo con estos dos escritores desde la escritura, desde la literatura y también un diálogo personal. Hay una red de afectos con Diamela Elkut y con Luis Guzmán. Es un privilegio enorme estar acá en esta mesa. Bueno, ustedes conocen a estos dos monstruos de la literatura latinoamericana, con toda su obra tan vasta, con la influencia que ejercen, han ejercido y ejercen en todos los escritores latinoamericanos. Yo voy a actuar como moderadora. La moderación es una intermediación y la intermediación será, para eso voy a traer una frase de Donna Haraway, la intermediación también es una búsqueda de afinidades. Voy a buscar, en realidad ya estuve buscando afinidades entre Diamela Elkut y Luis Guzmán para encontrar en ellos no una identidad, sino esta cuestión, una afinidad, para lograr entonces sí, ver si podemos encontrar una coalición, esto que tan de moda está en términos políticos. Vamos a ver si lo logramos. El texto que les voy a leer intenta dibujar esa coalición posible entre estas afinidades, entre Diamela y Luis Guzmán. Ellos después van a decir si corresponden a esta coalición o no, o dónde sueltan esta alianza. El texto comienza así. París, 25 de agosto de 1944. Las tropas aliadas ocupan la ciudad francesa de Chartres. Hay banderas y personas en la calle. Festejan. Nos detenemos en la escena. Una mujer joven, con la frente marcada por un hierro, anda por la calle de Beauvais. El cráneo rapado de esa mujer que lleva un niño en brazos indicaría que se trata de alguien que colaboró con la ocupación alemana. Quizá la prueba de esa colaboración sea justamente el niño. Unos pasos delante de ella camina un hombre que lleva un atado con sus ropas. Los habitantes espectadores presencian el paso de la mujer rapada y la acompañan en su marcha hacia la prisión en una actitud casi heroica. Pero en ese mismo momento, en las calles de la ciudad de Chartres, presenciando el paso de la mujer rapada, había una persona que no participaba de la excitación general, que efectuaba una segunda lectura de ese hecho que quedaba registrada en una imagen. Esa persona es el fotógrafo Robert Capa. Un punto de cámara que los habitantes no comparten porque todos ellos están frente a la cámara. Es el medio para hablar
de la humillación y de la derrota, de la resistencia y de la ocupación. Como si en la foto el artista quisiera recrear el acto resistente, desenmascarando la crueldad de los ocupados. El Nouvel Observateur comenta acerca de la foto: festejan la suerte de no ser ellos los rapados. Fiesta innoble. El diario culmina su nota diciendo: esta imagen no tiene nombre. Lo que no tiene nombre. Aquello que se denominó trauma cultural o trauma a una cultura exige un nuevo aprendizaje, una resocialización. ¿Cómo decir? Beckett en su poema intenta nombrar esa otra cosa, revelando la importancia de la distancia, la longitud entre dos puntos del espacio, eso de ellos y esto de aquí. Leo un fragmento del poema Cómo decir de Beckett. ¿Cómo decir? ¿Y dónde? Locura para necesitar parecer que vislumbro cómo, dónde, dónde. ¿Cómo decir allí, allá, allá, lejos, lejano, lejano, lejos, allá, débil? Débil, lejano, lejos, allá, ¿cómo? ¿Cómo decir? Viendo todo esto, todo esto, todo esto, esto, aquí. Sin embargo, para decir eso de allí, esa distancia debe quebrarse. Recordemos el caso de Maupassant, que iba a comer cada día a la Torre Eiffel porque este era el único lugar en todo París desde donde él no veía la majestuosa construcción. Fanon, M. Césaire, Clarice Lispector, Said, Darwish, Gabriela Mistral, Onetti, Lamborghini, el estudio de Barbara Harlow sobre literatura de la resistencia, donde se trabaja la noción del otro, el impoder del otro, la noción que nace en ese binomio resistencia-ocupación. Yamel El-Tit y Louis Guzmán inscriben su filiación al tiempo del colonialismo y al de la resistencia como reinscripción que reconoce historias subalternas, suprimidas u olvidadas. ¿Habrá una distribución geográfica de la vulnerabilidad corporal? Siria, Guatemala, Haití, Chile, Argentina, ¿qué vidas son reales? La insurrección de la escritura se produce cuando se habla de vidas que ya estaban perdidas, negadas desde siempre. Edward Said se pregunta si el sustantivo literatura puede ser usado como verbo. En otras palabras, si la literatura puede sublevarse. Disidencia, dice El-Tit, cuando habla de desordenar el mundo, de intervenir contra la pedagogía de la letra. Amotinamiento, enuncia Guzmán. El motín como forma de leer el habla lumpen, marginal. Mostrar cuerpos para significar personas, un devenir imagen, devenir personaje. Entonces, el lugar de la exhibición se transforma en una especie de consolación. Resistencia es el término que se utiliza para describir esa instancia psíquica con reminiscencias eléctricas. Son resistencias que se oponen frente a estas escrituras que no pueden ser leídas en los términos tradicionales. Bastaría recordar lo que esperaba Artaud para sus poemas, eso de ser leídos por analfabetos. El-Tit y Guzmán nos van a ver los desechos. La cámara de escritura revela lo íntimo, hace de lo íntimo una escena pública, construye una identidad jurídico-política sobre los trazos de intimidad expuestos. El lenguaje se convierte en un operador de visibilidad y la literatura como lugar donde resisten los desechos. Si, según Wittgenstein, decir me duele
no es el fin del lenguaje, sino su comienzo. El dolor se localizará no solo en el cuerpo, sino en un estadio gramatical que da realidad a una expresión. Allí, el trabajo de la escritura, donde el otro no es el tú de la amistad, sino el cada uno de la justicia. Estas escrituras buscan que lo justo como objeto de deseo, de anhelo, se enuncie en la pluralidad del destello performativo de la palabra. La descolonización no es un logro de liberación nacional, sino que consiste en la creación de un nuevo orden simbólico. Estamos ante dos autores que ponen en crítica la narrativa de la modernidad, con su representación de los imperios, sus dominios del ser, de identidad, de soberanía. El Tit y Guzmán, cada uno con su diferencia, cambian el locus de la enunciación, es decir, la ubicación geopolítica y corpopolítica del sujeto que habla. Desandan el patrón colonial del poder, que es en definitiva una civilización. De modo que al tratarse de una civilización, la descolonización no puede producirse en una sola dimensión de la vida social, requiere una transmutación más amplia de jerarquías sexuales, de género, espirituales, epistémicas, políticas. Armas milagrosas, al decir de M.S. Serres, modalidades de resistencia que transforman los modos del conocimiento dominante. Para resistir hay que entender la materialidad del objeto, así como la silla está diseñada considerando su utilidad para sentarse. Es posible que para aquellos que nunca han visto una silla, se la utilice con otro sentido y se haga otros empleos de ella, hasta que se descubre que la forma de ese objeto contiene una invitación a un determinado uso. Ahora bien, ¿qué clase de desobediencia se puede pensar para desactivar la hegemonía tecnológica? Las últimas obras del Tit y Guzmán son testigos de una mutación de la función social del arte, diversa al tiempo barroco, víctima esta de una crisis del ejercicio ritual. ¿Acaso habrá que traducir el término resistencia imperativo del siglo XX por otro que haga frente a las plataformas técnicas? ¿Acaso tendremos que bucear en las obras del Tit y Guzmán el modo en que opera una cultura hacker? La cultura hacker nace en el año 1950 en el campus del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Una palabra asociada al delito, adviene en lucha contra la alienación, cuyo fin es el abrir códigos, buscar la falla dentro del mismo lenguaje, jugar contra el dispositivo, un irrespeto por la identidad del producto, tanto como con la verdad y la potestad que esa autoridad impone. La tecnopolítica no diferencia sus relaciones de mando de las que se operan en los procesos económicos y políticos, pero reclama una transformación radical en la función social del arte. La exigencia de las guerras totales, a diferencia de la era de las técnicas industriales, de la democracia de masas y del arte de vanguardias, apuesta por el montaje como nuevo criterio de construcción artificial, una artificialización radical. La producción deja de ser creación, expresión y pasa a ser montaje, trabajo, experimentación. La recepción deja de ser individual, contemplativa, óptica y pasa a ser colectiva, áptica y en distracción. Una mímesis performática, técnica, cuerpo y política, intervenciones del colectivo en la máquina social. El proyecto literario en el Tit y Guzmán
aborda una ejecución del texto de modo de liberar la vida de su expropiación, de liquidar toda postura del daño, ese echar a perder del deseo que se ve deteriorado, desvitalizado por las formas cancelatorias de una cultura falsamente afirmativa. La sublevación se lee en lo que deserta, no solo en las historias, sino en la intensidad de una lengua que rompe con la viralización de lo adiestrado. Le paso entonces ahora la palabra a nuestros... Buenas noches, muchas gracias por venir. Yo no la conocía y la conocí a través de este libro, El ojo en la migra. Y publicamos la misma editorial y los libros se cruzan y a veces también se cruza uno, ¿no? En la historia de la literatura hay frases que insisten y resisten, incluso aquellas que no están en los libros. Basta citar Landran, Sancho, señal de que cabalgamos. Me gustan esas frases que además de ladrar, muerden, cabalgan y encabalgan sobre aquello que tiende pronto a adormecerse y que convenimos en llamar literatura. Para la ocasión me gusta una frase de Barthes sobre un libro de Michel Boutin. Cuando aparece un libro nuevo hay que leer aquello en que la crítica regular ha sido herido. Yo me atrevo a reemplazar regular por establecida. Elijo otra frase, escrita en 1926 por Joyce, a su editor amigo Weber. Gran parte de la existencia humana transcurre en un estado en que el uso del lenguaje de vigilia, la gramática estereotipada y la trama continuada no pueden transmitir, o sea, no transmiten más. Y finalmente, cito a Chesterton, que me gusta mucho y me critican mis amigos que lo cito siempre, que dice: sospecho que la dignidad tiene algo que ver con el estilo. Por supuesto, hay que ver para cada uno lo que significa la dignidad y el estilo. Cito una frase de Daniela del ojo en la migra, referido al escritor Carlos Droguet, que en mis tiempos de librero, en Martín Fierro, lo leía en Saibarral, ¿sí? Se llamaba Eloy, que es una gran novela. La cito, dice ella: su inscripción en cánones, circuitos lectores es definitivamente inestable. Que haya usado la palabra definitivamente e inestable lo vuelve todavía más contundente. Coincido con esa frase que decís: la literatura es una práctica inestable. Esta coincidencia acaba de probarlo. Yo saqué un libro, Avellaneda Profana, y estoy convencido de que ser escritor es un oficio inestable. Uno nunca está hecho, siempre está haciendo. En esa inestabilidad reside de la literatura los libros estos que salieron pan per san. Llegados a este punto, la pregunta se impone: ¿cómo se transmite la resistencia de la literatura? Entiendo que la literatura, cuando resiste, inflige heridas en el corpus literario que muy presurosamente se adocena a la comodidad y pereza intelectual del canon. La resistencia literaria interviene en dos campos: el primero y fundamental, el de la literatura. En el segundo lugar, puede incidir en otros campos de la cultura. En este caso, nos ocupamos de su irrupción en la política.
Tomo esta frase de tu libro, Padre mío, que me haces el honor que te acompañe y nuestras lenguas y nuestras hablas se mezclan. Vos decís, la resistencia es siempre contra una exclusión territorial. Es decir, la exclusión territorial en literatura hay que oponerle una resistencia donde replegarse no es retroceder o renunciar, sino maneras de agazaparse para volver a irrumpir. A veces, la exclusión territorial se produce en el mismo territorio, cuando la lengua literaria se estabiliza y es necesario una extraterritorialidad para barajar y dar de nuevo. Me valgo entonces en la cita del querido Pedro Lemebel, que tuve la suerte de conocerlo hace 20 años, cuando mi hija, que estaba ahí, tenía unos meses, y lo presenté en el Rojas. Pedro dice, más que una construcción literaria, mi escritura es una estrategia. Hablando de territorios, Borges interviene en el escritor argentino y la tradición, cuando habla de su cuento La muerte y la brújula. Dice, pensaba en la Avenida de Mayo y escribía Cruz de Tolón. Era un recurso para escapar al color local, y declara que escribió el libro más argentino de todos. El artificio de una extraterritorialidad tiene efectos en el propio territorio. Es una resistencia que incluso Joy produce sobre su propia obra. En esa dirección, Finnegan Wake está escrito contra el Ulises, que era la lengua diurna, mientras que el Finnegan es el lenguaje nocturno. Pero también es cierto que los escritores fundan territorios. Lilliput, Pearl River, Jonapatagua, y que a vos te gusta mucho, Comala, ¿sí? Macondo, Santa María. Pero no solamente esa geografía imaginaria incide en la realidad, sino que en determinado momento y lugar les otorga el canon y los propios escritores fundan genealogías literarias hacia el pasado y hacia el futuro. Como decís vos, las palabras hablan cuando me hablan. Sí. Tu libro habla de la presencia parlante bajo la eclosión de la dictadura en un momento determinado de la historia de tu país, en que cualquiera que se opusiera podía transformarse en el muerto que parla. Te cito, Chile entero y a pedazos en la enfermedad de este hombre, jirones de diarios, fragmentos de exterminios, pausa de mentiras, frases comerciales, nombres de difuntos. Es una honda crisis del lenguaje, infectada en la memoria, una desarticulación de todas las ideologías. A esa desarticulación, a esa crisis del lenguaje, creo que es lo que Joyce llama cuando la literatura no transmite más. Entrecruzo, por nacionalidad y por afinidad, dos frases de Pedro. Lemebel dice, la literatura siempre es ese residuo. Y después dice, no basta con las letras ni con rezar. Hay que potenciar otras formas de activismo liberador. Hay que pensar que en Latinoamérica la escritura se introdujo a sangre y fuego, y ese residuo de violencia aún se resiste a ser leído con letra domesticada. Pronto las hablas de estas dos escrituras, supongo, la tuya y la mía, se van a entrecruzar. Hoy, que hablamos de escrituras residuales, vos ya sabés que escribió Residua. Te cito, cuando escuché al Padre mío, pensé, evoqué a Beckett, viajando iracundo por las palabras detrás de una madre recluida y sepultada en la página. Después de Beckett me surgió otra imagen. En Chile pensé. La resistencia es contra la página que sepulta, pero sucede que
Cuando la memoria se la quiere sepultar, siempre retorna. Yo escribí un libro que se llama Epitafios, el derecho a la muerte escrita, y me refiero a esos retornos. Un texto escrito por los familiares de las personas desaparecidas en nuestro país por la represión de Estado y que se publican cada día en el diario Página 12, como gotas que no cesan y que no solo pueden incluir en el recordatorio fúnebre, sino que son la aparición de un nuevo género que podríamos llamar una memoria performativa, bajo la consigna aparición con vida. Sin duda las gotas son una huella de una lágrima. Otra de las formas de la resistencia son las revistas literarias, que no deberían quedar sometidas a la inserción del escritor en un campo determinado. En tu libro, El ojo en la vida, escribís: leyendo encontré un sitio político. Esa frase es clara, ¿no? Sin duda, leyendo tu libro, el lector percibe que siempre apuntó en esa dirección. Lo que Lemebel llamaba la farandolización de lo mediático. Decía: no solo ejecuto la escritura, un acerto de ventriloquia amorosa que niega al yo, produciendo un vacío deslenguado de mi habla. Deslenguado, la lengua, ¿no? La metáfora de Lemebel a lo amoroso le agrega la rabia. La resistencia tiene algo de esa ventriloquia visceral y la lengua desatada. En las hablas que habla el Padre Mío hay una ventriloquia parlante. Te cito: reconociendo que las palabras me hablan cuando me hablan, que en general me entrampan en el lenguaje oral, que estoy seducido y comprometido por esa habla que recibí en la ciudad inesperadamente precisa. Hoy recuerdo que pensé en literatura, como literatura. El habla, ventrílocua, aboga al yo. Como dice Mallarmé, el acto poético suprime al yo en tanto yo. Es posible que la lengua de la resistencia haga que la lengua se deslengüe. De lo contrario, como vos decís, la crisis de la lengua, la memoria, las ideologías desarticuladas, hasta la lengua en habla institucionalizada, establecida por el poder de turno. La literatura nunca debe renunciar a ser una práctica inestable, más allá de cualquier poder de turno. Hablas de tu mamá, ¿sí?, que tenía una valija debajo de la cama con los libros. La vida en el ojo, elige uno, Hemingway, ¿por qué tocan las campanas? En el final del ojo en la mira, cuando leí lo de Hemingway, me encontré inesperadamente con una cita de John Donne: ninguna persona es una isla. La muerte en cualquiera me afecta. Por eso no preguntes nunca por qué tocan las campanas, doblan por ti. La resistencia consiste en no aislarse. La política de la lengua, en la que deslengua, no se aísla, cuando actúe y actúa por su propia cuenta. Eso es lo que encontré en tu libro. ¿Sí? Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera empezar, como corresponde, en mi caso, agradeciendo aquí también la presencia de personas muy respetadas y muy admiradas. Pienso en el doctor Raúl Padilla, pienso en Marisol Schultz, y por supuesto en la querida Dulce María desde México, ¿no? Un lugar donde tengo un nexo muy importante porque viví unos años inolvidables. También a Ana, que como lo ha dicho, hemos tenido interlocución constante y una admiración total, y agradecer por supuesto a Luis Guzmán por su generosidad en la lectura de un libro
que siempre será, digamos, un acto, en el caso de gente que se conoce, un acto verdaderamente importante. Por otra parte, él recordó a Pedro Lemebel, amigo chileno, donde compartimos un tiempo en común, y en la actitud memorialística también quiero recordar, al volver a Argentina, a Buenos Aires en particular, a dos personas muy importantes que ya no están con nosotros, que es Tamara Kamensain, y quiero recordar también a mi querido compañero de trabajo Sergio Schaeffer, ¿no? Cuyas muertes siempre, en todo momento, son completamente inoportunas, pero que en otro registro viven en la memoria de manera permanente. Bien, entonces, después de recordar a los que deberían estar aquí sentados con nosotros, o en realidad reemplazándome, pues pienso en la palabra resistencia, que Luis y Ana lo han leído de manera muy inteligente y muy brillante. Yo también quisiera agregar a las lecturas que son indiscutibles de ellos, también la resistencia, la escritura como resistencia, ¿no? Escribir, sentarse ante la página en blanco implica una resistencia del autor-autora, ¿no? Escribir es un trabajo, y no solamente es un trabajo, sino que un enigma, ¿no? Y el punto es, recordando a Cherezade, ¿no es cierto?, Las Mil y Unas Noches, es cómo pasar, en el caso literario, a otra página. No es simple, de página en página en página, para construir un texto. Ese es un trabajo, es un riesgo no menor, ¿no? El lograr, ¿no es cierto?, establecer, en el caso mío, en el de Luis, en Ana, en sus ensayos, de poetas fundamentalmente, cómo construir una ficción, cómo construirla, ¿no? Cómo pasar esa noche para que el sultán no se degüelle, ¿no? Cómo quedarse con el sultán, tener los hijos con el sultán que tuvo Cherezade, van a decir los libros, en este caso, es un desafío y es una forma de resistencia, ¿no? Yo personalmente me imagino que comparto con mis queridos compañeros que están presentes, he escrito varios libros, ¿no? Pero cada vez que empiezo un libro es como el primero, ¿no? Se pone a prueba mi resistencia, no me sirve verdaderamente haber escrito todos los otros libros para este libro, ¿no? Está siempre la idea, digamos, trabajada por básicamente, ¿no sé, el tipo barroco, el naufragio, ¿no? La posibilidad de naufragar en ese libro, que la letra no dé, que el sultán me corte el cuello esa noche. Entonces, porque no voy a lograr convencerlo a esa página en blanco que efectivamente hay algo que vale la pena escribir ahí. Pero claro, la literatura también tiene momentos curiosos, que es cuando el texto escrito sorprende al autor, ¿no? Es decir, excede al propio autor. Algo que escribió esa persona, pongámoslo en otro registro, tal vez indebido, pero si yo he escrito una página, de pronto me sorprende ese material que escribí yo misma. Y cuando me pasa eso, siento que la escritura vale la pena. A veces son 10 páginas, un libro 200, 10, pero pienso, valió la pena. Si 10 páginas te sorprenden, valió la pena. Entonces, pienso también, por supuesto, en múltiples resistencias. Lo han dicho de manera genial ustedes, ¿no? Pero, desde luego, hay muchas resistencias, resistir, por ejemplo, a los tiempos en los cuales está paralelamente a la escritura, en
mercado, por ejemplo, el mercado editorial, como resistir a su mandato, ese momento de saber qué pasa si te acercas, pero no te acercas porque no te acercas, no te acercas porque estás dando después a esa página enigmática y compleja, ¿no? Esa es una resistencia, hay mucha resistencia, puede ser en mi caso particular más caminar más lateralmente, ¿no? Con los bordes, que me interesa mucho y me parece muy interesante. También la cuestión del género, uno tiene que elaborar ahí también resistencias, porque siempre en algún punto curioso, tal vez injusto para mí misma, siempre que me siento en algún lugar me siento como impostora, que yo no debería estar ahí, que estoy ocupando el sitio, tal vez del escritor, ¿no? Que hay algo no anduvo bien, que se equivocaron, ¿no? Porque el género, por supuesto, habla. El género no es un mero concepto, sino que implica el cuerpo y la superficie cultural. Entonces también ser escritora y no escritor implica una resistencia, ¿no? Porque uno sabe que el lugar es más complejo, es más tenso, pero también es muy interesante, porque cuando uno escribe, pues el género se empieza a ir. Es curioso, pero se va, porque tu desafío es la página, ¿no? O por lo menos, pongámoslo más personalmente, mi desafío siempre es la página en blanco, ¿no? Y en mi caso he buscado deshacerme de las cuestiones burocráticas que han sido mencionadas, pedagógicas, ¿no? En el sentido que no tengo un horario para escribir, puedo escribir en cualquier parte, no tengo rito, porque precisamente no quise hacer de eso una oficina, como ir a la oficina en la mañana y salir a las 6 de la tarde, y que nadie me hablara, porque ella, entre comillas, está escribiendo, que me parece un poco cursi. Entonces, en ese sentido, he buscado esa libertad de sacarme encima los tics, ¿no? El tic de la soledad, el tic del retiro, por supuesto que voy a estar sola para escribir, pero precisamente por la pandemia que ha sido devastadora y cuyos efectos tenemos décadas para pensarla, ¿no? Todavía no alcanza a configurarse lo que nos pasó. Se pensaba, varias personas estaban muy interesados en confinamiento y literatura, como si para uno fuera más fácil escribir porque estaba confinado. Y es más complejo, porque uno, digamos, para escribir tienes que tener esa página presente, ¿no? La escritura necesita su tiempo y necesita una pausa. Yo personalmente, si no llevo tiempo sin escribir, no me preocupo porque pienso en la escritura también como una cita que tiene que producirse, ¿no? Hay que concurrir una cita, es como te citas con alguien, tengo que esperar llegar a un lugar donde he sido citada para sentarme y escribir. Y si no hay, es porque sencillamente no hay una cita posible, no se ha constituido todavía, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente coincidimos, Ana, que decía, sí, efectivamente es una lectura generosa y en mi caso, por supuesto, exagerada, y ha sido un acto de una gran generosidad lo que nos ha aportado Luis en relación al ojo y la mira, ¿no? También el ojo bala, el ojo arma, el ojo desarma, ¿no? Entonces, quiero agradecerte mucho y no quisiera acaparar tanto tiempo hablándoles y dejar que Luis hable de aquello que nos convoca también, que es la escritura misma como resistencia en relación a la página, en relación a los bordes de la página, en relación a perder la cabeza, no como Juan Bautista, sino más bien como Cherezada, ¿no? No sé,
nosotros es increíble porque hay muchas coincidencias. Por ejemplo, contaste que fuiste a la tumba de Fornell, allá en Oxford, Mississippi. Yo también fui. Generalmente me gusta ir a la tía de Borges, a la de Fornell, a la de Joyce, pero me interesa mucho, te quería hacer una pregunta. Acá con el editor Max Crespi hicimos un libro que se llama La decisión de escribir, que consiste en lo siguiente: ¿en qué momento un escritor se hace escritor? Un mito, por ejemplo, ¿no? Siempre cuento el mismo caso que es muy lindo, que es el de Graham Greene. Graham Greene se analizaba con un psicoanalista junguiano, era muy joven, entonces el analista sacaba su reloj, lo ponía ahí, y un cuaderno de doble entrada, y le decía: acá escribís el sueño y acá escribí la asociación. Y Graham Greene escribía, como si fuera una novela de él. Un día va a Graham Greene y le dice: no soñé nada. Y el analista le dice: invéntelo. Si no se hizo escritor ahí, no, yo no entiendo. Entonces te quería preguntar, porque yo sé cómo te hiciste como lectora, ¿no? Porque es genial lo que decís ahí, porque decís que tu abuela te decía, o tu mamá, pero que no leas tanto que te vas a quedar ciega. Y el primer libro que citas después de eso es El Lazarillo de Tormes. Entonces, la verdad que me llamó bastante la atención. Y te quería preguntar, así, en ese sentido, como te cuento, del mito, yo lo puedo contar, que mi hija igual está acá, que mi padre, cosas de la época, ¿sí?, me reconoció cuando yo tenía 4 años. Entonces, en la libreta de la caja de ahorro, esa primera etapa que le hacen a los niños, decía Luis Alberto Vázquez, que era el apellido materno. Cuando mi padre lo reconoce, dice Luis Alberto Vázquez, léase Guzmán. ¿A qué no podía haber dedicado? Entonces, te quería preguntar, ¿hubo algún momento mítico que dijiste, de leerla la tengo más clara, pero de escribir se te ocurrió algún momento así, voy a ser escritora? Bueno, como Luis recordó, yo leí ¿Por qué doblan las campanas? ¿No? Tenía unos 10 años, la verdad es que no sabía lo que era exactamente una novela, no tenía idea de era Hemingway, no conocía la Guerra Civil Española y no sabía. Ahora, es cierto que estaba enferma en ese momento y leí porque estaba enferma, pero sí, es interesante porque después entendí que las campanas estaban doblando por mí, ¿no? Por ti, por mí. Entonces, en fin, fue una cuestión entre biología, psique, que se armó ahí, donde entró el espacio literario, ¿no? Yo dudo que alguien entre el espacio de escritura sin entrar al espacio de lectura, ¿no? En su primer entrada, donde se pone la primera vuelta. En mi caso, después de esa lectura, pensé que esa niña que se perdió en el tiempo, con la que siempre digo que me gustaría volver a conversar hoy, lo cual por supuesto es una ficción mía, pero sería extraordinario conversar con ella. Esa niña pensó: quiero ser novelista por el efecto de la lectura en mí. Pero esa niña creció y se le ocurrió malamente estudiar literatura. Y al estudiar literatura me di cuenta que la escritura era un hecho mucho más complejo, que no se escribía en algo personal, que había una historia, que había siglos, que la lengua cambiaba y mutaba. Si tú lees
sí, que anónimo, la primera escritura en el castellano de Castilla, es de sus hoyos fue tan fuertemente y llorando tornaba la cabeza de Tábalo Catán. Así empieza, de esa manera empieza el sí. Y el viaje por la lengua, de ese momento hasta hoy, ha sido extraordinario y vertiginoso. Entonces eso me puso en el territorio de la letra. Me di cuenta, ¿no es cierto?, estudiando literatura, que no era fácil, que era muy complejo y que yo tenía que pensarla mucho. Lo que tú llamas, claro, es lo mismo, entiendo muy bien el término estilo. Yo tenía, en mi caso, me he refugiado siempre en el concepto de poética. Yo tenía que encontrar una poética. No podía sumarme a lo existente, entonces, por lo tanto, estudiar literatura, estudié como 9 años para explicar los problemas y las preguntas que me hacía, porque hice un pregrado y un posgrado en esos años, ¿no? Entonces, ¿cómo encontrar una poética, ¿no? ¿Dónde encontrarla? ¿Cómo encontrarla después de haber leído desde el sí hasta adelante? Entonces, en fin, ensayé muchísimo y no, era no. Yo estaba, digamos, en una cuestión mimética con otras escrituras que de pronto, digamos, encontré una fuga de otras poéticas para encontrar una que me acomodaba. No quiero decir que con eso, por favor, no quiero decir que estuviera bien, no, pero era mi poética donde yo podía habitar. Entonces la encontré en otro registro gracias a que estudié literatura, porque como estudié literatura me di cuenta de la complejidad de la escritura. Hasta hoy mi dilema con la escritura no ha aflojado nunca. Estoy siempre frente a frente a la escritura y a ver cómo sacar la escritura y cómo saber romper las pautas y sobre todo pasar sobre las pedagogías de la letra, ¿no? Que no es menor, romper las pedagogías de la letra porque nos invaden y nos asfixian en cierto modo. Querido Luis. Lo que contaba yo, Osvaldo Lamborghini decía una cosa que estaba bien, porque yo no entendía, por ejemplo, tuve la suerte por la librería que trabajaba de hacerme amigo de Robato, y yo no entendía cómo después de escribir Yo Supremo veían otras novelas que no eran Yo Supremo. Entonces un día hablando, digamos, le preguntaron a Osvaldo por qué escribía. Entonces fue muy sencillo, porque no podía dejar de escribir. Entonces siempre cuento una anécdota de cuando hicimos la revista literal, allá por los años 70, le publicamos a un muchacho que había salido de la cárcel porque robaba camiones de caudales, ¿no? Entonces estaba sentado en la plaza, veía un camión de caudales y le picaban la palma de la mano porque quería robar. Entonces yo siempre digo que escribo porque me pican la palma de la mano, y entonces uno sigue escribiendo. Y lo de Faulkner y lo de Neruda me llama mucho la atención, que es muy buena esa frase, que es la anécdota que yo no la sabía, que muerto ahí en la dictadura, lo tuvieron que enterrar, y la frase que decís es muy buena, en una tumba prestada, ¿no? O sea que, como te digo, encontré como muchas coincidencias, y la de Faulkner es muy linda, porque el bisabuelo o el abuelo de Faulkner había escrito una novela allá en Estados Unidos, en Memphis, y se llamaba La Rosa Blanca de Memphis. Y Faulkner, cuando la maestra le pregunta, dice, ¿qué quieres ser cuando sea grande? Entonces él dice, quiero ser escritor como mi abuelito.
Entonces hay un concurso de literatura en el grado y él no gana, Faulkner no gana. Pero el apellido no era Faulkner, era Faulkner. Entonces la maestra dice, no, vos no ganaste, ganó un tal Faulkner. Bueno, ahí Faulkner se hizo Faulkner. Entonces hay algo de azar, digamos, para que uno, la literatura lo sorprenda. A mí no deja de sorprenderme. Y bueno, escribir me sale al revés, quizás lo que te pasa a vos, a mí me sale demasiado fácil y eso también es un problema. Por suerte, lo que hay es amigos que tengo que me leen, me corrigen y en ese sentido circular mucho mis textos, me importa mucho, no tengo ninguna propiedad, ¿no? Como una propiedad con el lenguaje. Un libro, uno lo recupera, ¿sabes cuándo lo recupera? Uno lo pierde al libro y empieza a andar por el mercado, escribe, lo crítico. En el momento en que lo reeditas, vuelve a vos. Entonces lo agarrás y dices, es mío otra vez. No hay ni de Erla, ni de Crespi, ni de ninguno de ellos. Entonces uno agarra y dice, bueno, ahora hago lo que quiero. Digamos, tacho, agrego, ¿no? Y me parece que es así. Bueno, muchísimas gracias por venir. El otro encuentro, le dejo la palabra, la última, a Diamela. Le quiero agradecer a todos ustedes este momento, porque para mí fue de verdad atesorable. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Diamela. Y la última palabra, Diamela, que quieras decir. No, quiero saludarlos, agradecerles su presencia y su paciencia, desde luego, para esta reunión y darles a cada uno un abrazo y a mis compañeros. Muchas gracias.